Bueno, Pablo Simonetti en Puerto Montt, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento, sobre todo no sé cómo decirlo, como muy abrazado me siento, porque vengo de Temuco, de Villarrica, de Valdivia, de Osorno. Esta es la última ciudad que voy a visitar en esta mini gira por el sur. Perfecto. Y ha sido muy cálido, muy entusiasta la recepción y en todos los lugares ha habido mucha gente queriendo hablar del libro y firmarlo. Exactamente. Bueno, estamos en la Feria Chilena del Libro, acá en la ciudad de Puerto Montt, en el Mall Paseo Costanera. Mucha gente, como dices tú, mucho público. ¿Y cómo te hace sentir a ti de repente que el público de tu mismo país apoye a la literatura? Porque en definitiva siempre estamos en esa discusión, ¿no? Que poco se difunde o que poca llegada tienen los autores chilenos al público. Sin embargo, contigo no pasa eso. Tus libros siempre están entre los más leídos, muy bien aceptados por la crítica. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo como una suerte, como realmente me tocó, quizás porque mis libros tratan de temas que podríamos decir que son muy chilenos. La gente al leerlos los siente muy propios, claro, cercanos a las experiencias que ellos han tenido, por la idiosincrasia, por los paisajes, por el contexto cultural y político que nos ha tocado vivir, y eso es una arma de doble filo, que por una parte tú puedes generar mucha cercanía e identificación de los lectores, pero por otra parte, si no lo haces bien, puedes despertar la suspicacia de los lectores y decir esto no me lo creo, no es verdad. Uno siempre a un escritor de su propio país le pide mucho más que a un escritor de un país que tiene otra idiosincrasia. Exacto, es como que buscan como estamos hablando, identificarse, ¿no? Dentro de una historia. Y de repente tú puedes decir, no, estas cosas no son así, tienes puntos de referencia sobre la verosimilitud de la historia que son mucho más permeantes y concretos, y que puedes perder muy rápidamente un lector si no lo haces con cuidado. Ahora, ¿cómo nacen estos personajes? Son varias las historias que hemos leído en tus libros. ¿Cómo te conectas de repente con el personaje que va a guiar la historia dentro de la narración de este libro, de los libros que hemos leído tuyos? Todos nacen de una experiencia diferente, pero lo que sí, en general son propias, claro. Sí, o muy cercanas, que me han tocado muy de cerca, que yo me puedo conectar de una manera que va más allá del entendimiento y de la mera imaginación. Es como una conexión sensible, humana, con un plano de profundidad psicológica. Es como que yo tengo que entender desde un punto de vista en el que concurre también el inconsciente lo que voy a contar. El inconsciente es parte de la cita en la literatura. No sé, si tú no haces llegar a la cita, como si no llegas al psicoanalista, tampoco llega. Si no llega el inconsciente a la literatura, siempre finalmente termina de ser algo plano o meramente anecdótico. El inconsciente le da espesor, le da profundidad, y ese es como, entonces eso me produce como una certeza. Es decir, digo, yo esta historia la puedo escribir, y puedo permanecer con ella durante largo tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Uno va cambiando con la vida. Exactamente. Pero una novela tú te puedes demorar 3 años o 4 años en publicarla, y necesitas conservar ese fuego emocional a lo largo de todo el tiempo en que la vas a estar escribiendo. Exactamente. Entonces eso es lo que yo busco, una historia y unos personajes que sé que puedo estar con ellos durante bastante tiempo, a pesar de que yo cambie. Y en el caso particular de Desastres Naturales, lo que pasó fue que... acá tenemos a Marcos, cincuentón, ¿verdad? Un cincuentón que tiene un infarto cerebral, y empieza a pensar en su padre. Pero el origen de la novela para mí fue que yo necesitaba escribir este viaje al sur que había hecho con mis padres el año 71. Por eso hice esta gira, porque me pareció que viene muy a cuento con la novela, ¿no?
ellos hacen un viaje por todo el sur de Chile a final del 71, principio del 72, y en ese viaje se conecta mucho Marcos con su padre. Bueno, pero antes de saber eso yo dije, yo tengo ganas de contar ese viaje, no sabía por qué, porque lo tenía muy fresco, muy vivo en la memoria y me traía una sensación de bienestar, además, recordarlo. Entonces dije, ya, lo voy a escribir, y cuando lo escribí me di cuenta de que estaba escribiendo de la relación de un padre con un hijo, y ahí se empezó a formar la novela. Entonces lo que hice fue reescribir ese viaje, ya no desde el punto de vista anecdótico que era en un principio, familiar, sino que ya por la relación del padre con el hijo. Encontré esta idea del comienzo, es decir, que bueno, ¿por qué Marco empieza a recordar que es este infarto cerebral que él sufre, y se conecta con su padre? En ese momento tienen una intimidad, una complicidad, él admira a su padre, él se siente protegido por su padre, se siente aceptado en su diferencia, porque no es un niño típico, digamos, con los mismos gustos del resto de sus hermanos, y el padre así todo lo valora, lo incluye, sigue las cosas. Por ejemplo, al niño le gusta ir a pescar, el papá dice, ya vamos a pescar. Exacto. Entonces, como que se hace esa conexión de repente que en la adolescencia o en la niñez no se entiende, y que de adulto uno como que entra en otro plano en que empieza como también a entender un poco, ¿no?, a los padres en ciertas actitudes o en ciertas funciones. Lo que Marco quiere hacer es entender a su padre, y cree que desde la mayoría ahora de los 50 años que tiene, y desde esa fragilidad se conecta con su padre a través de la fragilidad, porque el padre también tuvo una enfermedad cerebral. Entonces él ahí siente que hay un contacto, y dice, por primera vez me siento mi padre, aunque nunca lo entendí. Entonces lo que trata de hacer es entender al padre y rescatar este momento de unión que tuvieron, porque después nunca más lo tuvieron, nunca lo tuvieron antes ni nunca lo tuvieron después, y después se fue produciendo una distancia que se volvió insalvable. Y entonces la siguiente parte que yo conté es que cuando el padre muere, y ahí vemos que Marco sencillamente se le muere este padre, es un padre lejano, distante, y le da mucha pena, llora mucho en esos días porque siente que hay algo que no se sanó. Claro. Terminó de sanar en la relación. Al revés, fue siempre peor, incluso al final también cuando está enfermo el padre, Marco es cruel con él. Todo ese espacio de distanciamiento se plantea ahí en la novela. Y después, bueno, tuve que contar qué pasaba entre este momento, esta cima de la infancia de Marco cuando se conecta con su padre en el sur, y este momento de pérdida final, que es la muerte del padre. Y bueno, y ahí conté el proceso de la adolescencia de Marco, sus dificultades para reconocerse como una persona gay, las dificultades para hablarlo, para decirlo, para ponerlo en palabras. No tiene con quién hablar, ni con su padre, ni con su madre, ni con su hermano, ni con sus compañeros, ni siquiera con las personas con que se acuesta. Claro. O sea, no tienen palabras para eso. Ocurre y inmediatamente es como que si no hubiera ocurrido. Claro. El momento nada más, pero sin una conexión que vaya un poco más allá, ¿no? Claro. Y todo esto en el contexto de la dictadura militar, en que los modelos de género se volvieron mucho más estrictos, más duros de lo que venía siendo, y que recién empezamos a trabajar en ello a principios de la democracia. Es mucho más difícil, ¿no?, el poder expresarlo con la misma familia, o sea, no estamos hablando ni siquiera con gente extraña, ¿no? Exacto. Tu vida tienes tu parte activista, sí, eso sí, y demás. ¿Cómo ves hoy día, el Chile de hoy día? Yo te he escuchado muchos reportajes y realmente, bueno, Chile ha crecido, Chile ha avanzado. Tenemos la suerte esta semana también de tener una ley de identidad de género que en primer trámite, por lo menos ya es un paso. Sí, pero pasó 4 años ahí, para que tú veas que todavía hay mucha resistencia, claro. Exactamente, en que las cosas no son rápidas. No. Se habla mucho, pero digamos, el trabajo que se hace es muy lento. ¿Cómo ves a Chile, por ejemplo, o te imaginas un Chile en 10 años más? No, yo creo que hemos avanzado mucho, muy rápido. Mira, te voy a dar ciertas cifras que son importantes.
Por ejemplo, nosotros el año 2011 había una aprobación del matrimonio igualitario de un 28%, según la encuesta Bicentenario, que diría que es la encuesta más amplia, tiene 4.000 casos, es una encuesta muy seria que hace la Universidad Católica. El 28% aprobaba el matrimonio igualitario, la de finales de 2016 un 54% aprobaba el matrimonio igualitario. O sea, ahí hay un crecimiento evidente. Tenemos una ley de identidad de no discriminación, una ley de unión civil, estamos tratando la ley de identidad de género, tenemos una agenda de trabajo con el gobierno de Michelle Bachelet, pero te doy otro dato que podríamos decir hace ver que no todo es dulce. Claro. Que, por ejemplo, hicimos una encuesta junto con el Ministerio del Trabajo el año pasado sobre la diversidad sexual en el trabajo, y un 80% de los chilenos no le ha contado a su jefe que son gays. Porque tienen miedo, o sea, dicen que en general es porque eso no les interesa, no es parte de mi vida privada, pero la vida privada cuando es heterosexual anda con la señora, la llama a la señora, le llama a los niños, porque aquí no puede ser lo mismo, claro. Sin ningún reparo. Aquí en cambio hay un reparo y dice, no, mis jefes no saben, porque entonces, y obviamente detrás de eso hay miedo a ser discriminado, hay miedo a la pérdida del trabajo o a que no te asciendan, o que influya en tu espacio de trabajo. Ahora, otro dato, que sería positivo, los jóvenes cada día se están saliendo más temprano del closet. Exacto. Y eso significa que la resistencia social a su alrededor ha ido bajando y ya tienen un espacio, un camino, por estrecho que sea, pero ya ven un camino por el cual decir, bueno, no tengo por qué seguir sufriendo encerrado en mí mismo, ¿no? Y puedo abrirme. Ahora, ninguna de estas causas es causa ganada hasta que sencillamente se aprueban. Tenemos una clase política que es muy resistente al tema, una clase política mayormente masculina, poco diversa y con mucho de los prejuicios, cosas de escuchar. Muy ligada, que yo siempre hago esa crítica, muy ligada a la iglesia. Muy ligada a la iglesia, sobre todo claro. Como una ley católica, ¿no? Claro. Sobre todo el centro y la derecha. El centro de Chile es demócrata cristiano políticamente, y yo no sé si el centro de Chile, el ciudadano, sea tan apegado a la iglesia como son ellos. Y eso, bueno, es una labor que hay que realizar, de encontrar unos espacios de expresión para personas que tengan una mirada más liberal. Ahora, para entender lo complicado que sigue siendo la situación, es cosa de escuchar las declaraciones de Sebastián Piñera respecto del matrimonio igualitario, que dice que él cree que es en esencia entre un hombre y una mujer, con respecto a la adopción, que dice que cree que lo mejor para un niño debiera ser un padre y una madre, y hoy día dijo que él pensaba que había que establecer una prelación, es decir, que si había una pareja hombre-mujer, debería tener debería tener prioridad respecto a una pareja homosexual. Exacto. Y eso es discriminación. Eso es discriminante. Claro, porque yo me imagino que una persona que está trabajando en un servicio en una de estas casas de acogida y que quiere entregar a un niño en adopción, se va a preocupar de entregárselo a la familia que sea más estable, que le dé más seguridad, más amor. Y eso no, o sea, si tú tienes para llevarlo a lo absurdo, si tú tienes una familia una pareja heterosexual que quiere adoptar y son yonkis, y al lado tienes una pareja, no sé, homosexual, que son súper ordenados y que son buenos profesionales. Estoy diciendo, me parece que también puede ser un estereotipo, ¿no? Pero claro, puntos opuestos dentro de... No tiene ningún sentido hacer eso. Sencillamente tú le tienes que dar la voz a los expertos, a los psicólogos, pero no se puede establecer por ley tus prejuicios. O sea, lo que Piñera quiere es establecer por ley sus prejuicios. Y eso a mí me parece inadmisible. O sea, y es un personaje que en este minuto tiene una preponderancia política alta. Y si llegara a ser presidente de Chile, podría significar una vuelta atrás en los avances y en la disposición de avance que ha tenido la sociedad en los últimos años. Claro. Bueno, Pablo, te dejamos que sigas
estás en esta firma de libros, hay mucha gente esperando. Si la cámara muestra un poquito para allá. ¿Y esta es gente que llegó después? Toda la gente que llegó después, mientras estábamos conversando, gente que está esperando saludarte, gente que está esperando con el libro en mano. Así es que te dejamos, Cecilia, te agradecemos mucho por esta entrevista, por esta nota. No, gracias a ustedes. Y bueno, esperarte acá en la región, obviamente, para que cuando vengas seas tan bienvenido con ese calor que tú dices que sientes, y que la lluvia también te reciba, que eso es importante. Mucho. A mí me encanta la lluvia, por eso nomás estuve feliz de venir en esta época. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. De Glam Magazine Chile te agradecemos mucho por esta entrevista y bueno, obviamente a disfrutar de Puerto Montt y a disfrutar de la 10ª región. Muchísimas gracias. Muchas gracias y saludos a todos los lectores de Glam Magazine. Bueno, gracias.